Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cómo ahorran los hombres y las mujeres, sobre todo para el tema del retiro? Hay muchas diferencias en los hábitos. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña la profesora Ivette Mucharrás. Ella es directora del Centro de Investigación de Mujeres en Alta Dirección del IPADE. Muy buenas noches, profesora, qué gusto saludarla. Buenas noches, me da también muchísimo gusto poder compartir contigo este espacio y además con un tema tan relevante que impacta de manera
muy importante a las familias en México y especialmente al caso de las mujeres. Y justamente, profesora, ¿cuál es la diferencia entre los hábitos para el ahorro entre los hombres y las mujeres? Sí, pues mira, me gustaría comentar que el tema del retiro es una consecuencia o la suma de lo que ha ocurrido a lo largo de la vida laboral de una persona. Y en este sentido, lo que sí estamos ya identificando en los estudios que hacemos justamente es que estas carreras de las mujeres tienen intermitencias y sí vemos que tanto temas como la maternidad como más adelante también el cuidado de otras personas, que no solamente implica el de los niños pequeños, puede ser relacionado con el cuidado de adultos mayores, de personas con algún tipo de enfermedad crónica, discapacidad. Y esto sin duda va impactando a lo largo de toda esta trayectoria profesional y se va manteniendo este rezago hasta el momento del retiro. Por otra parte, fíjate que algo que me parece también importante subrayar es que en México ha habido un cambio muy importante en los patrones de formación de las familias en los últimos años, especialmente en las últimas décadas. Y si proyectamos también hacia adelante cómo se va a ver la pirámide poblacional, nos damos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que cada vez tenemos más hogares en donde hay una mujer a la cabeza del hogar, en donde también hay un mayor número de uniones libres, disoluciones conyugales, evidentemente divorcio, ¿no? Que es parte de esta dinámica que se da a nivel país. Y por otro lado, sabemos que las mujeres viven más años y que más o menos para el año 2050, en unos 20 y pocos años, ya vamos a estar viendo cómo la pirámide poblacional en México empieza a invertirse. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener más población mayor que jóvenes, lo cual sin duda pues tiene muchas implicaciones en materia económica, en materia social, etcétera. Profesora, ¿y estamos listos como país para enfrentar una situación así en materia económica, en materia social e incluso en diferentes circunstancias como pudiera ser el sistema de salud? Bueno, en realidad estamos en el momento perfecto para impulsar esta preparación hacia ese escenario que tenemos ya muy cerca. Sin duda, tú mencionas uno de los pilares que requiere este reforzamiento es efectivamente el tema de salud. Y bueno, aquí podemos hablar tanto desde el punto de vista de las instituciones públicas, las instituciones privadas, y no menos importante, la sociedad en general, cómo va expresando y cómo va buscando estos nuevos mecanismos para garantizar, desde un lado, la prevención de pues muchas enfermedades crónicas que sabemos que en México tienen alta prevalencia, como la diabetes, la hipertensión y bueno, también las consecuencias que genera la obesidad, porque todo esto, si lo proyectamos en el tiempo, sin duda puede comprometer la posibilidad de recibir la mejor atención de salud posible para estos grupos que en corto tiempo van a pasar a ser parte de este grupo de edad avanzada y muy especialmente el caso de las mujeres. Profesora, me llama la atención este tema y hablábamos hace ratito sobre las diferencias en los hábitos del ahorro. ¿El mexicano está previendo para su futuro? ¿Está haciendo ahorros para hacer frente a alguna enfermedad o algún accidente? Fíjate que, bueno, aquí hay una gran oportunidad porque sí vemos que sin duda existe una parte importante de la población que accede a estos mecanismos formales, pero también hay un porcentaje alto de la población y bueno, si vemos en los datos, ¿no? El tema de la bancarización, sabemos que en México a nivel general, hombres y mujeres, 77% de la población adulta cuenta con al menos algún producto financiero, pero también vemos que hay un porcentaje importante y en el caso también de las mujeres que no han tenido nunca acceso a estos instrumentos financieros y que además el ahorro que hacen cae en la categoría de informalidad. Veíamos, por ejemplo, que es más común que las mujeres
ahorren en mecanismos como el de las tandas y no tengan necesariamente esta educación financiera que les permite entender cómo generar rendimiento, cómo tener un mayor patrimonio. Y fíjate que justamente platicando con Emilio Bertrand, el director general de Surafore, algo que es muy relevante para tomar en cuenta en las familias es que el segundo mecanismo más importante de patrimonio en las familias mexicanas es precisamente el ahorro para el retiro. El primero es el tema de la vivienda, ¿no? El tener una casa, un techo para la familia y bueno, también sin duda para la edad más avanzada. Pero el segundo componente al que habría que ponerle muchísima atención es precisamente este ahorro hacia el retiro, que desafortunadamente en el caso de las personas que tienen trabajos informales y que estamos hablando de aproximadamente el 55% de la población, y bueno, ahí lo podríamos desagregar por hombres y mujeres, en donde las mujeres incluso son más propensas a entrar en trabajo informal y ahí no se genera este ahorro que además a lo largo del tiempo va generando rendimiento y bueno, pues sí ayuda a mitigar las necesidades que se van a tener en esa etapa, que además por cómo avanza la ciencia, la tecnología, pues cada vez sabemos que se va prolongando la expectativa o la esperanza de vida, ¿no? Además de estrategias, hay condiciones, algo que se podría comenzar a hacer por parte de los tres frentes, y me refiero gobierno, iniciativa privada e incluso sociedad, para que se vaya constituyendo algunas estrategias más viables y no enfrentemos un problema pues en unos años muy serio. Bueno, sin duda hay varios frentes, ¿no? Uno de estos también tendría que ver con atender el tema de la pobreza laboral. El tema de este ingreso que cubra la canasta básica, pero que además tenga estas características de formalidad en donde las personas, el mismo talento, y ahí me referiría también a la sociedad civil, pueda buscar esquemas de trabajo en donde tengan este registro ante algún servicio de salud como el IMSS, el ISSSTE, y pues sí pongan esta atención no solamente al ingreso de corto plazo, porque en algunos casos lo que ocurre es que prefieren, y lo diría entre comillas, tener un mayor ingreso de efectivo cuando a veces tienen este tipo de acuerdos en donde en lugar de que se pague esta seguridad social, hay este pues mecanismo en el que por fuera tienen estos trabajos que tienden a ser mucho más informales y que además no generan ningún tipo de ahorro pensando en el tema del retiro. Pues un tema por demás relevante como sociedad, como país. Ojalá comience ya a atenderse de forma más seria. Por lo pronto le agradecemos muchísimo a la profesora Ivette Mucharrás. Ella es directora del Centro de Investigación de Mujeres en Alta Dirección del IPADE. Muchísimas gracias por toda esta información, su disponibilidad para Salud, Dinero y Amor, y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Muchas gracias, María Elena, y también los felicito ampliamente por este espacio, a ti en particular, porque justamente esta educación financiera se apoya de la comunicación, del acceso a la información. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Seguimos aquí en El Heraldo Radio. Romina Román, Marilena Vega, vamos con más información. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por El Heraldo Radio. Y amigos, seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a un gran abogado en materia laboral, don Carlos de Buen. Muy buenas noches, don Carlos, qué gusto saludarle. El gusto es mío, muy buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. ¿Por qué no comenzamos esta charla? Si nos regala una pequeña radiografía de cómo está visualizando el tema laboral en un año por demás complejo. Sí, bueno, muchas gracias, María Elena. ¿Cómo lo estoy visualizando? Bueno, hay elementos contradictorios porque, digamos, desde que inició el gobierno de la 4T con Morena, pero inclusive un poco antes, en el último año de gobierno, presidente anterior, del último del PRI, empezaron a subir los salarios.
bueno, los salarios mínimos sobre todo, pero al subir el salario mínimo jalan un poco a los demás salarios, y ha sido una constante muy favorable para los trabajadores. También un poco con las presiones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues mejoró mucho el tema colectivo, la representación de los trabajadores, la autenticidad de los sindicatos, la obligación de ser verdaderamente representativos y que las cosas vuelvan a su cauce, porque pues el sindicalismo tradicional en México siempre fue en favor de los líderes y no de los trabajadores, y ahora pues por lo pronto ya les cuesta trabajo, tienen que obtener el voto directo personal de cada uno de los trabajadores, voto secreto, en fin. Entonces todo eso son buenas noticias, son buenos avances. No obstante, yo tengo muchas dudas acerca de esta última situación que se presenta como un gran avance, pero que creo que no lo es, que es el tema de las 40 horas a la semana. Muy buenas noches. ¿Cuáles son los problemas que estaría viendo en esta jornada de 40 horas para las empresas y para el entorno laboral? Bien, bueno, el primer problema es semántico, ese no tiene mucha importancia, pero jornada quiere decir día. Entonces, cuando hablamos de jornada de 40 horas, pues solo que alarguen mucho los días para que quepa. Y se habla de jornada semanal, pero es una confusión semántica, pero bueno, como decía, eso es lo de menos. Aquí el tema es, sí se va a reducir gradualmente. Yo creo que la gradualidad está muy bien, bajando 2 horas cada año hasta llegar a las 40, pero el problema radica en el famoso día de descanso adicional que no se está concediendo. Es decir, no cabe en la semana 5 días de trabajo por uno de descanso, me falta un día. ¿Qué pasa en ese otro día? Los trabajadores no pueden laborar más de 8 horas ordinarias diarias, entonces pareciera que la ampliación del tiempo extraordinario de 9 a 12 horas podría cubrir eso. Pero el tiempo extraordinario siempre ha sido una cuestión excepcional, por lo menos en la ley, por circunstancias extraordinarias, nos dice la ley. Entonces yo no puedo fijar tiempo extraordinario ordinario, ¿no? Es decir, todas las semanas vas a trabajar 12 horas de tiempo extraordinario para cubrir las necesidades de la empresa. Eso está no está permitido. Por otro lado, es decir, si yo trabajo finalmente 40 horas, pero solo tengo un día de descanso a la semana, pues voy a ganar 6 días, los 5 de mis 40 horas trabajadas y el día de descanso. ¿Y qué pasa con el otro día que no trabajo, pero que tampoco me pagan? Y bueno, ha dicho el secretario del Trabajo y la misma iniciativa dice, esto es sin detrimento de las condiciones de trabajo. Bien, pero hay que recordar que el salario se puede pagar por día, o se puede pagar por hora, o se puede pagar a destajo, en fin, la ley dice que se puede pagar de cualquier manera, dice por unidad de tiempo, por unidad de obra, precio alzado, de cualquier otra manera. Y entonces, si mi salario es por hora, pues trabajo 40 horas, me pagan 40 horas, es decir, pierdo las otras 8 horas que hoy estoy ganando. Si mi salario es por día, pues lo mismo, porque voy a trabajar 5 días, pero el sexto no me lo van a pagar. Sí me van a pagar el séptimo, pero el sexto no. Entonces hay una terrible contradicción y confusión a la cual el gobierno no ha atendido debidamente. Y digo el gobierno porque es una iniciativa de la presidenta, con todo el respaldo pues del discurso del secretario de Trabajo, que insiste en que esto no afecta. ¿Por qué? Porque hay un artículo transitorio que dice que el cambio no afectará a los trabajadores, no implicará disminución en sus condiciones de trabajo, pero aun cuando esto fuera cierto con los trabajadores vigentes, ¿no? Con los que ya están trabajando, los que ya tienen una relación de trabajo establecida. Don Carlos, ¿cuál sería entonces una situación viable? Porque pues obviamente también el sector empresarial no está pasando las mejores circunstancias, tanto nacionales como internacionales. Bueno, sí, y hay que entenderlo, y por eso es la gradualidad de la reducción de las 48 a las 40. Y a lo mejor pues, hubieran sido posible un primer brinco a 44 y no a 40. Pero no hay que perder de vista que las 48 se obtuvieron en 1917, o sea, hace 108 años, 109 años, con la Constitución de 1917. En este poco más de un siglo, pues muchos países han bajado a 40 horas, algunos a 44 y otros por debajo de las 40 horas. Y México se ha quedado estancado ahí y además tiene fama de ser uno de los países donde se trabaja más tiempo. Y cuando yo pienso, y lo digo también como, yo también soy empresario, es decir, tengo mi despacho y sufro igual que muchos empresarios muchas cuestiones, por ejemplo, el aumento de las vacaciones, en fin, ahora la
el posible aumento, que ya no se ha concretado nada al respecto, del aguinaldo a 30 días. No, me parece que sería una salvajada hacerlo en un momento como este. Pero si nos concentramos en la reducción a las 40 horas o a las 44, como decía yo, pues sí creo que es un costo que la empresa debe absorber, porque hoy en 40 horas se produce mucho más que hace 108 años o 109 años en 48 horas, con la ayuda de las computadoras, la robotización, en fin, tantos avances tecnológicos, que la verdad es justo repartir esos beneficios también con los trabajadores. Claro, y habla usted sobre esta reducción a 40 horas en la semana laboral, y me llama mucho la atención esto que dice que somos de los países que más trabajamos, pero también somos los menos productivos o de los menos productivos, al menos de la OSDE, y que tienen un menor índice de competitividad. ¿Por qué se da esto? Trabajamos mucho, pero somos poco productivos y poco competitivos. ¿Esto a qué se atribuye? Bueno, ese es ya un tema estadístico que yo creo que tiene muchas variables, digamos, que presionan para que se produzca esta situación, suponiendo que sea así. Pero la pregunta también es, a ver, en una típica relación de trabajo, hay un patrón, un trabajador, pues quien determina la forma de trabajar, los implementos que se van a utilizar, cómo llegar al mercado, etcétera, etcétera, es el patrón. Entonces, me parece que la responsabilidad mayor de la falta de productividad es en la empresa, no en el trabajador. Y si el trabajador falla, se le puede despedir por una falta de probidad, por no realizar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero debidos, como nos indica la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo me temo que la falta de productividad, primero, no es general en todo el país. Hay empresas que son sumamente productivas. Yo creo que prácticamente todas las empresas que están ligadas a temas de exportación, que han avanzado muchísimo desde el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues no tienen este problema de improductividad. Más bien debe estar en la empresa pequeña o mediana, que también son la inmensa mayoría de nuestras empresas, y algo tenemos que hacer para incrementar la productividad y que con ello también las empresas ganen más dinero, porque de eso se trata, de tener mejores empresas con mejores empleos. Claro, don Carlos. Oiga, y hablando del sector empresarial, ¿hay sectores que usted está viendo requieran de mayor ajuste o de mayor regulación o incluso desregularse para comenzar pues con un mayor detonante? Yo siempre he pensado que nuestra ley de trabajo es bastante flexible como para pensar en desregulación. En los años, yo diría finales de los 80s, 90s, empezó una corriente muy fuerte en todo el mundo de flexibilización laboral y en algunos lugares hablaban abiertamente de desregulación. Quítale las trabas a la producción, quítale las trabas a las relaciones laborales para que las empresas sean más exitosas. Pero yo hace rato le comentaba, citaba un artículo de la Ley del Trabajo que decía: el salario se puede fijar por unidad de tiempo, por unidad de obra, a precio alzado o de cualquier otra manera. O sea, más flexible que eso no lo encuentro. Otro artículo, por ejemplo, nos dice, todavía vigente, la jornada máxima es de 8 horas, con un día de descanso obligatorio con pago de salario íntegro, nos dice la ley. Pero luego también nos dice, bueno, las partes, los trabajadores y los patrones se pueden poner de acuerdo para que el trabajador descanse el sábado en la tarde o alguna modalidad equivalente. Y muchas empresas lo hacen así, trabajan las 48 horas en 5 días, lo cual son 6 días de trabajo, pero realmente se hacen en 5, al trabajador le va bien, es un día menos de gasto en transporte, un día menos de pérdida de tiempo en ir de un lado a otro, un día más que puede estar con la familia, en fin. Y si la forma de producir de la empresa lo permite, pues eso es bueno. La verdad es que nuestra ley, no sé si fue una genialidad del legislador desde la primera ley de 1931 o en la ley de 1970, pero siempre fue una ley bastante flexible. Yo no creo que la ley del trabajo, salvo algunos temas que habría que discutir punto por punto, pero no creo que sea un obstáculo a la productividad, ni como está ahora, ni como estaba hace 50 años. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema que es de la mayor relevancia para las empresas y los trabajadores, a ver cómo se va desarrollando esta negociación para la jornada de 40 horas. Muchísimas gracias a Carlos de Buen, él es abogado laboral. Gracias, Romina, gracias, María Elena, que tengan muy buenas noches. Al contrario, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.
Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio.